¿Qué está pasando en el mundo? El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, anunció que Occidente está incrementando más el conflicto de Rusia y Ucrania con el envío de armamento pesado. Hay que recordar que fueron los países occidentales quienes fueron que provocaron este conflicto a retirarse en el proceso de negociación que tenía Ucrania con Rusia, y estarán en Ucrania hasta que los objetivos se cumplan y que Occidente deje de aumentar este conflicto con el apoyo bélico y las sanciones que mantienen a Rusia. Este problema explotó por la expansión de la OTAN a las fronteras de Rusia. Ucrania al mismo tiempo pidió unirse a la OTAN. Esto provocó la furia de Rusia con la invasión y justificó la intervención en Ucrania. La tarea principal de Rusia es garantizar su seguridad y proteger la cultura rusa. Hasta el momento no sabemos cuándo terminará este conflicto y que Occidente tenga sus amenazas de su hegemonía hacia Rusia, y actuaremos de la misma manera que Occidente. Esto se va a definir en el campo de batalla en Ucrania porque detuvieron las negociaciones con Rusia. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Señor Lavrov, muchas gracias por concedernos esta entrevista al canal Rossiya 24 y la agencia RIA Novosti. Me gustaría discutir los asuntos más relevantes y polémicos, las cuestiones de la política internacional. Ya no nos quedan otros asuntos para discutir salvo los polémicos. La primera pregunta que le voy a hacer no trata sobre asuntos profesionales, sino que es simplemente una cuestión humana que preocupa a millones o más bien miles de millones de personas. ¿Cuándo va a acabar todo esto? No es que sea lo único que me preocupa de momento, puesto que la tarea principal de nuestros diplomáticos y, en primer lugar, la tarea principal de nuestros soldados, de nuestros militares, consiste en garantizar nuestra seguridad, proteger los intereses de nuestra cultura y los de las personas que quieren ser parte integral de la cultura rusa. Probablemente toda esa gente no se pregunte cuándo acabará todo esto. Su motivación es realizar su trabajo de manera eficaz, rápida y sin pérdidas, o más bien con pérdidas mínimas. Necesitan tanto el apoyo moral como el político de nuestra comunidad. Y si llegamos a aclarar los hechos desde el punto de vista de los juegos geopolíticos, esto tal vez permita que la comunidad internacional por fin se dé cuenta de que hay que ponerle fin ya a esto. Y todo esto acabará solo si observamos que se detienen los intentos, o más bien la obstinada línea de actuación del mundo occidental liderado por Estados Unidos, y este cesa en las amenazas de su hegemonía. Así que de momento actuamos de la misma manera que nuestros socios occidentales. Según ellos, la victoria se tiene que alcanzar en el campo de batalla. Ellos fueron los que se retiraron de las negociaciones, obligaron al régimen de Kiev a abandonar las negociaciones. Aunque en aquel entonces, a finales de marzo, se veía posible brindar una solución política al conflicto. Pero a Kiev no le dejaron hacerlo, y desde entonces nadie ni siquiera ha intentado convencer al régimen de Kiev de la necesidad de realizar negociaciones. Nadie ni siquiera se opuso a la orden de Zelensky que prohibía emprender negociaciones con la Federación de Rusia. Nadie lo criticó cuando, excitado, afirmó en repetidas ocasiones que no sabía quién toma las decisiones en Rusia y que no tenía con quién discutir los asuntos, si es que se llevaban a cabo esas negociaciones. Desde un punto de vista freudiano, él se percibe a sí mismo como una persona incapaz de tomar decisiones propias y lo manipulan. De ahí que desplace su carga de responsabilidad. Como una proyección. Sí, todos queremos ponerle fin, pero aquí el factor importante no es el tiempo. Lo que importa aquí es el factor contenido, el factor de la calidad de los resultados que proporcionaremos a nuestro pueblo. A ese pueblo que quiere seguir formando parte de la cultura rusa y al que el régimen de Kiev lleva muchos años privando de todo lo ruso con la ayuda de Occidente. Ya conocemos las leyes que se adoptaron con Poroshenko y después con Zelensky, la prohibición de la enseñanza del ruso, los medios de comunicación rusos, los medios de comunicación ucranianos en ruso. Todos ellos fueron clausurados. Y eso por no hablar de las detenciones de diputados que de alguna forma expresaron el deseo de llegar a un acuerdo con la Federación de Rusia. Después se tomaron decisiones que permitieron imponer sanciones administrativas, multas a quienes no usasen el ucraniano en la vida cotidiana, en las tiendas, en las clínicas. Pues bien, he leído que desde hace poco tienen una especie de defensor del pueblo que se encarga de defender el idioma estatal. No recuerdo su apellido, pero esta persona presentó ayer o anteayer una iniciativa para prohibir la comunicación interpersonal en ruso. Es decir, un marido y su mujer toman el té juntos en la cocina mientras charlan en ruso y alguien, como se dice vulgarmente, se chiva. Pues pueden llegar a exigir que se abra un caso penal contra ellos. Qué buenas perspectivas para la cúpula del régimen.
Pero lo más interesante de todo esto es que es bastante hipócrita. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Academia de Kiev-Mogilянская han prohibido la lengua rusa, de modo que dentro de los muros de esta antigua institución educativa no se volviese a escuchar más. Así son las cosas. En este caso, ¿para qué deberíamos prepararnos? Bueno, partimos de realidades objetivas, especialmente aquellas realidades que están consagradas en nuestra legislación, en nuestra Constitución. 4 nuevos territorios, 2 repúblicas populares y 2 regiones se incorporaron a la Federación de Rusia mediante referéndum. A este propósito no hay nada que discutir. El hecho es que Occidente no logra relajarse y, como es común en los cuentos de hadas, con cada paso se internan más y más en tierras pantanosas, llenándose de fango. En mi opinión, esto desempeña sin duda un papel importante en el curso de la operación especial. Porque si ahora pretendemos apartar la artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas a una distancia que no suponga una amenaza para nuestros territorios, cuantas más armas de largo alcance se suministren al régimen de Kiev, más lejos habrá que alejarlas de los territorios que forman parte de nuestro país. Y eso supone una escalada. Tiene usted toda la razón. Es como un efecto bola de nieve. Todo empezó con unos cascos para el ejército ucraniano. Luego llegaron las armas ligeras. Ahora ya se está hablando de aviones. Scholz jura que eso nunca ocurrirá. Pero Scholz también es conocido por su capacidad para cambiar de posición con bastante rapidez. Y en eso no está ni mucho menos solo. Ahora dice que la OTAN nunca entrará en guerra con Rusia, mientras que su ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que ya lo estaban. Todos unidos, como buenos amigos. Una representante de Estados Unidos, la responsable de Seguridad Nacional, que se apellida Singh, dijo: si Kiev bombardea Crimea, no pasa nada. Es como si se automotivaran o no entendieran de qué están hablando. En cuanto a Scholz, en un momento dado dijo que la crisis actual había empezado con la invasión rusa a Ucrania. Ni siquiera escucha a sus predecesores, porque incluso Merkel en el 2015, cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, dijo que nadie estaba dispuesto a cumplirlos. Por eso, no asumir que fue entonces cuando se sembraron las semillas de la crisis significa ser un político que se niega a ver la verdad. Pero es que el año 2015 tampoco fue la fecha más importante en todo este conflicto. Recordemos el golpe de Estado del año 2014, que también sucedió a pesar de las garantías que alemanes, franceses y polacos registraron en el documento sobre la regulación y la celebración de elecciones anticipadas. Esas garantías fueron pisadas al día siguiente, y un régimen abiertamente nazi asumió el poder, incluido el partido Svoboda, representado por un tal Yaknibok. Hace tiempo que no sabemos de él, pero en aquella época era tachado de neonazi por muchos países occidentales. Su lema, que pronunciaba en público, hay un vídeo donde se puede ver, era: hay que matar a los rusos, los judíos y los polacos. Apostaron por ese tipo de personas, igual que apostaron por los neonazis de los batallones Azov, Aidar y otros similares. Ahora están eliminando meticulosamente la información sobre que esas organizaciones se consideraban extremistas en Occidente. Hace poco los japoneses, disculpándose incluso, sacaron al batallón Azov de la lista de organizaciones extremistas. En este caso también hay que aplicar la metodología marxista y buscar razones más profundas para lo que está ocurriendo ahora. Yo aconsejaría como mínimo dirigirse a la época del gobierno de Barack Obama y leer, cosa nada difícil, porque está perfectamente disponible. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, anunció que Occidente está incrementando más el conflicto de Rusia y Ucrania con el envío de armamento pesado. Hay que recordar que fueron los países occidentales quienes fueron que provocaron este conflicto a retirarse en el proceso de negociación que tenía Ucrania con Rusia. El representante de la Unión Europea, Josep Borrell, manda mensaje al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que regrese a todos los niños enviados a Rusia y que termine la guerra con Ucrania, ya que los países más pobres se encuentran en una crisis por esta guerra. Te invito a ver el video. El presidente de Rusia lanza una nueva oleada de misiles en Ucrania, incluyendo misiles hipersónicos que pueden superar 10 veces la velocidad del sonido y tener una distancia de alcance de 4.000 kilómetros, con la capacidad de cambiar su trayectoria en el aire para no ser neutralizados. Lanzó 6 misiles de este tipo en Ucrania, en la que alcanzó infraestructura civil. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.